muchas gracias a todos. Para mí es súper emocionante estar acá. Yo fui de la generación que inauguró este gimnasio. Digamos, cuando ustedes tenían esa edad, este era un lugar súper nuevo. Y como todas las cosas que pasan, uno vuelve muchos años después. Cuando tenía la edad de usted me parecía mucho más grande. Lo veo acá y se ve chiquito. Pero en ese momento era súper grande, fue un momento muy bueno. Yo soy exalumno del Varela, guardo recuerdos enormes y fueron muy buenos para mí y me ayudaron mucho, grandes profesores y grandes enseñanzas. Lo que le quiero contarles hoy un poco qué es lo que me parece, digamos, por dónde viene la mano, para dónde vienen los tiros de alguna manera y ver qué les puede servir para lo que ustedes tienen que pensar, orientarse y cosas por el estilo. Y para eso les quiero contarles un cuento de una persona que ustedes no la conocen, se llamaba Paul Getty, que era en su momento, cuando yo tenía la edad de ustedes, era el tipo más rico del mundo. Entonces, como era el tipo más rico del mundo, todo el mundo le preguntaba, digamos, cuál era el secreto del éxito, ¿no? ¿Cuál era el secreto del éxito? Y el loco siempre decía, no, yo no quiero decir cuál es el secreto del éxito, ¿no? Nunca lo decía. Y un día lo invitan a Harvard y se ve que estaba de buen humor, no sé qué, y el loco dice, bueno, yo les voy a contar el secreto del éxito. Entonces eran todos estudiantes como ustedes, todos quedaron súper, digamos, atentos de que Paul Getty, el tipo más rico del mundo, iba a decir el secreto del éxito, ¿no? Entonces dice, bueno, el secreto del éxito son 3 cosas, dice, el primero, dice, a mí siempre me resultó, me gustó mucho llegar temprano al trabajo. Yo era el primero en llegar a la oficina. ¿Está bien? Segundo secreto del éxito, dice, a mí siempre me gustó el trabajo, siempre me gustó mucho trabajar, siempre era el último en irme de la oficina. Viste, pero todo el mundo decía, pero eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Entrar primero y irse último lo hace cualquiera, ¿no? Entonces uno medio apurado le dice, bueno, pero ¿y cuál es el tercero, no? Y el tercero dice, encontré petróleo. Bueno, ¿por qué les quiero contar ese cuento? Porque ese cuento en la década del 60 estaba muy bien, porque si vos encontrabas petróleo, eras la persona más rica del mundo, porque en el siglo XX lo que estaba invadiendo el mundo era el petróleo. Pero está viejo el cuento, ya no vale, digamos, es decir, ahora nadie más ninguna persona encuentra petróleo, solo algunos países un tanto desnorteados siguen buscándolo, digamos, pero ya lo que tenía que hacer el petróleo, que era invadir el mundo, ya lo invadió. Y ya lo cambió todo, digamos, para que tengan una idea, digamos, en el siglo XX de cómo empezó a cómo terminó, fue totalmente diferente. Muchas veces nosotros tendemos a pensarlo por temas políticos, porque gobernó porque gobernó lo otro y no sé qué, y muchas veces la historia del mundo es mucho más importante por la historia de la tecnología que por la historia de la política. Y si lo ven, digamos, cuando el petróleo invadió el mundo, lo primero que pasó, se creó el auto de combustión interna. Y el auto Entonces, en 10 años hubo una transformación enorme, violenta, entre andando a caballo y manejar en auto. Bueno, eso, y así el petróleo siguió invadiendo y siguió haciendo cambios por todos lados. El problema es que eso no va más, digamos, ya lo invadió. La pregunta es, en el siglo XXI, ¿cuál sería el cuento? ¿Qué hay que encontrar en el siglo XXI? Es decir, en el siglo XX lo que había que encontrar era petróleo. ¿Y en el siglo XXI? ¿Qué es lo que está invadiendo el mundo? ¿Qué les parece? Y en particular, ¿qué tecnología? ¿Qué es lo que está invadiendo el mundo? ¿Qué es lo que lo está cambiando todo? El software. ¿Tá? El software está invadiendo el mundo. Si algo que está pasando es cualquier actividad humana, cualquier industria que ustedes vean, está siendo profundamente transformada por el software. Desde la vida personal de cada uno de ustedes, digamos, ¿no? de lo que están haciendo cada uno, hasta, digamos, cómo funciona la prensa, cómo funciona una fábrica de autos o qué tipo de autos que hay que fabricar. Así que en el mundo donde ustedes van a vivir es un mundo que está pasando por una transformación radical. Es Enrique Iglesias, un gran
una persona que yo admiro mucho, no el cantante, una dice que no vivimos en una época de cambios, sino que vivimos en un cambio de época. Es decir, que ustedes lo que van a vivir es en un cambio de época. ¿Cuál es el cambio de época? El cambio de época del petróleo al software. Esa es la transformación. No quiero decir que ustedes se tengan que dedicar a programar ni a hacer software. Lo que se tienen que dedicar es a entender cómo funciona un mundo donde el software es lo que manda. Entonces, para darles alguna idea, digamos, ¿no? En el mundo del petróleo, digamos que es un mundo industrial, lo que importa es construir, digamos, una copia cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, Henry Ford. Henry Ford fue de las personas que mejor aprovechó que el petróleo estaba invadiendo el mundo. ¿Qué se dedicó a hacer el tipo? El Forte, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron alguna vez, pero una cachila, la cachila Forte, lo hizo el tipo, el fabricante, en su momento el tipo más rico del mundo también, y fue, digamos, el gran capitán de la industria de los autos. ¿A qué se dedicaba el tipo? A hacer una copia. Digamos, él diseñó el Forte, hizo un Forte, digamos, llevó más o menos 6 meses diseñarlo, decir, cómo tiene que ser, qué motor le tengo que poner, qué tuercas y demás. Y después estuvo 18 años haciendo exactamente lo mismo. 18 años haciendo una copia exacta del mismo Forte que al tipo le había llevado 6 meses diseñar. Así que, digamos, lo que importaba en el siglo XX era hacer copias. Digamos, lo que vos haces, lo que hace básicamente una industria es hacer una copia de algo. Con un diseño fijo, hacer una copia. Es decir, un diseño que no cambia, hacer una copia. ¿Cómo haces para que te vaya bien en ese mundo? ¿Qué tenés que hacer? ¿En qué tenés que ser bueno para hacer una copia? ¿Qué es lo más importante que tenés que hacer? Porque, a ver, cuando Henry Ford hacía la copia del auto, ¿qué es lo que quería? ¿Que el auto sea más caro o más barato? Lo más barato posible. ¿Por qué? Se lo vendía a más gente, ¿de acuerdo? ¿Tá? Entonces, ¿y cómo haces para que un auto sea más barato? Compro por cantidades. Es decir, si yo tengo que comprar una tuerca, muy diferente que yo compre 10 tuercas a que compre 500.000 tuercas. Pues si voy a un lugar que le digo, dame 500.000 tuercas, entonces me van a hacer un precio mucho mejor. Eso es lo que se llama la economía de escala, y lo que en la práctica lo que quiere decir es que vos tenés que ser cada vez lo más grande posible, lo mayor posible. Tenés que ser, cuanto más grande sos, la empresa más grande sos, el mercado más grande sos, el país más grande sos, mejor te va a ir. En la economía industrial eso es lo que importa, ser cada vez más grande. Por lo tanto, ¿eso era bueno o malo para el Uruguay? Bueno, por lo menos era viento en contra, digamos, por lo menos era viento en contra, porque ni somos tantos, no vamos a tener la regla número 1 de la economía de escala. Así que cuando yo fabrico algo con átomos, cuando hago la copia de algo, lo que necesito entonces es ser lo más grande posible, la economía de escala. Ahora, vamos ahora a la otra punta. Si yo en vez de fabricar un auto, fabrico un software, ¿cuál es el costo de hacer la copia? 0. No existe, ¿de acuerdo? Vean, yo tengo un cuento que me pasó hace muchos años, digamos. Ahora, todos ustedes conocen el software, pero cuando yo estudiaba software, casi nadie estudiaba software y todo el mundo no tenía mucha idea a lo que yo me dedicaba, ¿no? Digamos, en particular, una de las personas que no tenía mucha idea a lo que yo me dedicaba, estaba muy preocupado, era mi suegro. Me había casado con la nena y no sabía mucho a qué me dedicaba. Entonces, un domingo, me acuerdo perfectamente, un domingo al mediodía me sienta antes de comer, ¿no? Me sienta al lado y me dice, escuchame una cosa, nene, dice, ¿cómo se llama el producto que vos vendés? Le digo, Genexus. Dice, ¿y cuánto vale? Contador era, ¿no? ¿Cuánto vale? $5.000. Me dice, y escuchame una cosa, dice, ¿y en qué lo vendés? Le digo, no, en un disquete. Dice, ¿y cuánto sale el disquete? Le digo, yo qué sé, no sé, $2, $3, ¿está? ¿Qué cuenta hizo el contador? 5.000 menos 2, 4.998, me empezó a sentar al lado de la mesa, loco, ¿no? Digo, este pibe le embocó, ¿está? ¿Y en qué se había equivocado?
¿Por qué hizo mal la cuenta? 5.000 menos 2, 4.998. Sin embargo, estaba precisamente equivocado. ¿Por qué? Porque el software, el costo no está en hacer la copia. Él estaba razonando con la mentalidad anterior. Es decir, si yo le digo, si yo tengo un Forte que me salió, lo vendo a 5.000 y me salió $2 hacer la copia, soy Pelé. Pero en el software no. ¿Por qué? Porque el costo estaba en otro lado. ¿Dónde estaba? En mejorarlo, en hacer la próxima versión. Entonces, por ejemplo, nosotros vendemos GeneXus. ¿Tá? ¿Cuál es el peor competidor de GeneXus? El más difícil, el más duro, el que es casi imposible ganarle. La versión anterior de GeneXus. Si yo no hago una vez cada un año una versión mejor de la que yo tenía, no voy a poder tener éxito. Entonces, vean cómo cambió el mundo, digamos, porque en el mundo industrial lo que yo necesito es la economía de escala. Lo que quiero es ir a comprar tornillos cada vez más, en mayor cantidad, para que me hagan un precio más bajo por unidad. Y en el mundo del software, eso no compro ningún tornillo, no compro, nunca más se hace GeneXus en un CD, ahora es una clave, ni costo tiene, ¿de acuerdo? Pero el costo está en la innovación, en la próxima versión que yo tengo que hacer. Entonces, pasamos de un mundo donde el rey es la economía de escala a un mundo donde el rey es la innovación. Nosotros tenemos que tener cada un año mejores ideas que las del año anterior. Y ese es el mundo donde yo vivo y ese es el mundo donde ustedes van a vivir. Digamos, si el software sigue invadiendo el mundo, como parece muy claro que va a hacer, ustedes no van a tener que estar demasiado preocupados por la economía de escala, no van a tener que estar preocupados mucho por el tamaño de las cosas, pero van a tener que estar recontra preocupados de cómo hago para que se me ocurra constantemente nuevas ideas. Porque ese es el mecanismo esencial en el mundo del software. Cuando les digo que la innovación es el punto fundamental, no quiero decirle, no vayan a pensar que quiero decir que lo que quiero que sean todos un conjunto de locos creativos, ¿no? Y que estén todos mirando para arriba y que se les ocurran cosas, ¿no? Es decir, lo que importa es que las organizaciones en que ustedes trabajan sean innovadoras en su conjunto. Pero cada uno de nosotros, algunos por naturaleza vamos a ser más innovadores y otros no. Digamos, y no hay ningún problema, porque en realidad para que la innovación sea real tiene que pasar por una serie de filtros. Tiene que empezar desde el loquito que se le ocurre una idea imposible, pero después tiene que pasar por un montón de gente que lo va diciendo, oh, esta idea no me gusta, esto tiene acá, este tiene este problema, esto hay que corregirlo, etcétera, etcétera, hasta que se llega al mundo final. Es decir que cuando le digo vivimos en una economía de innovación, no quiere decir que sea especialmente, que esté preocupado que todos sean creativos, pero sí lo que se necesita es que el conjunto del equipo sea creativo. Ahora, ¿cómo hacer que un equipo sea creativo? ¿Qué les parece? ¿Cómo hacemos para que un grupo de gente sea creativa? ¿Qué es lo primero que tienen que tener? Me olvidé la palabra, bueno, se te tienen que ocurrir ideas, está bien, ¿qué más? Pero las personas, ¿cómo tiene que ser el equipo? Sí, bueno, una cosa tiene que estar juntos, pero ¿qué más? ¿Qué es súper importante? Si se me va a ocurrir algo, dale. Exacto. ¿Querés venir y seguir acá? Lo que importa es absolutamente fundamental la diversidad. ¿Tá? Es decir, y cuando estoy hablando de la diversidad, estoy hablando de diversidad de género, diversidad de personalidades, todo tipo de diversidad. Porque si somos un conjunto de que todos pensamos igual, no vamos a encontrar cosas nuevas. En particular, digamos, y un componente súper esencial es, si somos un equipo muy diverso, ¿qué es inevitable? ¿Qué es lo que va a pasar si somos todos diferentes? ¿Cómo? No te escuché, perdón. Vamos a tener conflictos, ¿tá? Es decir, la característica fundamental de un equipo diverso es que hay conflictos. Si no hay conflictos, ¿qué pasa? No es diverso, punto, digamos, va asociado con la diversidad. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir en la práctica? Vamos a tener equipos diversos. Los equipos diversos, ¿qué quiere decir? Nos vamos a pelear. Nos vamos a ir a nuestra casa muchas veces recontra calientes, enojados, ¿viste? Porque dice, este tipo me tiene podrido.
Siempre a mí se me ocurren las ideas y este tipo siempre está en contra, es un contra, no lo quiero más. ¿Está bien o está mal que yo me vaya así? Es normal, está perfecto y nos tenemos que acostumbrar a eso. Por lo tanto, por ejemplo, una de las habilidades fundamentales que tienen que tener ustedes es el manejo de conflictos, porque necesariamente vamos a buscar tener conflictos dentro de las organizaciones. Entonces, la habilidad con que ustedes puedan transformar que ese conflicto sea constructivo y no destructivo es la habilidad que hace la diferencia. Pero lo que no tienen que hacer es combatir al conflicto. No tienen que decir, el conflicto no existe o cosas por el estilo. Lo que tienen que tener es las habilidades de, bueno, ¿cómo yo puedo aprender del otro? Es decir, ¿cómo puedo? Este tipo me tiene podrido, pero yo aprendo con él. Porque me aporta puntos de vista que yo no tengo o cosas por el estilo. Así que bueno, ese es un punto fundamental, los equipos diversos. Después, otro que está muy relacionado con la educación. ¿Ustedes qué piensan, que favorece la innovación? ¿La educación generalista o la especialista? ¿Quiénes son más innovadores? No, dale, jugátela. ¿Cómo? La vas cambiando. No, decí la primera, que la primera la habías invocado. Sí. No, a ver, es sumamente importante para la innovación tener una educación generalista. Las personas generalistas tienden a tener una posibilidad de, yo puedo aplicar en esto otra cosa que había visto en otra área. Por lo tanto, digamos, yo soy de las personas que propongo que en la educación uruguaya sea generalista y no sea especialista. Si yo soy especialista, digamos, el problema es que vos sos cada vez más especialista de cada vez cosas menores. Entonces, la posibilidad de innovar es muy poca, digamos. Muchas de las innovaciones vienen porque yo estoy mirando, soy especialista en, no sé, en enfermedades del pulmón y de repente estoy mirando un programa en el History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial y digo, esto de la Segunda Guerra Mundial se puede aplicar para el tratamiento del pulmón de no sé qué cuánto. Es decir, que la habilidad de poder estar mirando o viendo cosas totalmente diferentes es súper importante. Ahora, educación generalista no quiere decir ser un conjunto de chantas, ¿no? Es decir, porque yo soy un generalista, no sé nada de nada, no, eso no es un generalista, ¿no? Es decir, lo que hay que tener es una educación general, pero también en algún tema tenemos que ser muy especialistas. Es decir, de algún tema tenemos que saber mucho, pero no tenemos que estar leyendo solo y nada más dedicado solo a ese tema. Tenemos que tener entonces una visión general y algo en particular. ¿Quiénes tienden a ser países más generalistas, los grandes o los chicos? A ver, por ejemplo, supongamos que yo quiero ser médico y me quiero especializar en enfermedades del dedo gordo, del pie derecho. ¿Está? ¿Dónde tengo más posibilidad que me vaya bien? ¿En Uruguay o en Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay más dedo gordo del pie derecho, digamos, hay más cantidades. Entonces, cuanto más grande es los países, más tienden a haber especialistas. Por lo tanto, uno de los problemas que más tienen es con la innovación. Los países pequeños, yo no puedo ser especialista del dedo gordo del pie derecho, entonces tendemos a tener una educación más generalista y tendemos a ser más innovadores. La prueba de eso, digamos, de que a los países pequeños le va a ir mejor en esta época es, ustedes saben, en economía hay un grupo que se llama el G20, que son los 20 países de economías más poderosas. ¿Uruguay está en el G20? ¿Está cerca de estar en el G20? Ni cerca. No pasamos ni cerca, no tenemos ninguna posibilidad. Pero hay otro grupo de países que se llama el D7. ¿Saben lo que es el D7? Es los 7 países más avanzados del mundo en gobierno digital. ¿Podemos estar en ese grupo? Bueno, de hecho estamos. Somos uno de los 7 países más avanzados del mundo en gobierno digital. Si ustedes ven quiénes son los otros países,
no son Estados Unidos, Japón, sino que son en general países pequeños. El más grande de todo es Canadá, que a pesar de que nos parece por un tema geográfico, es un país pequeño. Así que, digamos, en el mundo donde nosotros estamos, se va a favorecer mucho los países pequeños. Es decir, en la época industrial estamos navegando con viento en contra. En la época donde el software está invadiendo el mundo, vamos a navegar con viento a favor. Esa es la buena noticia, ¿tá? La mala es que todos los países pequeños, y hay muchos países pequeños del mundo, también van a tener las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, en el mundo del software, nadie tiene la vaca atada. Ni las cosas más grandes, ni los imperios más grandes. Si ustedes le digo ahora en el mundo del software, ¿cuál es la compañía que les viene a la cabeza como la más grande de todas? Microsoft. No tanto. Otra. La que usan ustedes todos los días. Bueno, Google, bastante bien, pero no. Voy a otra. ¿Quién más? Bueno, o una que usaban mucho y ahora no usan más, porque entró su mamá. ¿Cómo? No te escucho. No, Facebook. Facebook, ¿está? Para que tengan una idea, para que tengan una idea, es una empresa enorme. Hoy tiene 2.000 millones de usuarios de Facebook, pero además tuvo la enorme, digamos, el presidente Zuckerberg tuvo la enorme sabiduría de comprar dos empresas que fueron fundamentales, que fueron WhatsApp e Instagram. Si no hubiera hecho esa compra, hoy Facebook estaría en un gravísimo, a pesar de tener 2.000 millones de personas, estaría en un problema enorme su subsistencia. Para darles una idea, se acaba de publicar ayer algunos datos sobre Facebook y los usuarios en Estados Unidos entre 18 y 29 años, el 44% de los usuarios de Facebook descargó la aplicación y no la usa más. No la usa más. Es decir, que la juventud está huyendo y muy rápidamente a una tasa enorme, digamos, de una aplicación que hasta hace 6 meses era la aplicación reina. Digamos. Eso que a mucha gente le va a parecer como algo muy anormal, para los que vivimos en software es algo constantemente, digamos, nos pasa constantemente. Nadie, ni Facebook, tiene la vaca atada. Es decir, lo que implica es que constantemente tenemos que estar reinventándonos. Por eso fue muy sabio, digamos, que en el momento de que Facebook estaba en su gloria, comprar una aplicación casi sin ninguna fuerza como era Instagram, y hoy es la fuente de salvación de Facebook. Si no tuviera Instagram o no tuviera WhatsApp, no hubiera conseguido el futuro. Así que, digamos, lo que les quiero decir es nadie tiene la vaca atada, pero todos vamos a tener una enorme oportunidad. Estamos todos parados en la misma línea de partida. En el mundo anterior no estábamos en la misma línea de largada, estaba la línea de largada y nosotros estábamos bastante metros atrás. En el mundo de hoy lo que vamos a estar estamos todos iguales, pero depende absolutamente de nuestra habilidad para poder hacerlo. Y eso me lleva, si ustedes quieren, a lo que me parece el componente más importante de la educación y lo que me va a transformar en una persona antipática para ustedes, pero yo creo que la educación tiene que ser dura, tiene que ser difícil, digamos, así como yo tengo 3 o 4 peleas que llevo a lo largo de mi vida, casi todas las pierdo esas peleas, pero bueno, una de las que llevo es, yo me peleé tengo 5 hijos y con cada uno de esos 5 hijos me peleé con todas las maestras de primaria que tuve, con todas. ¿Tá? No faltó una, porque yo soy contra los deberes en la escuela. Yo digo bueno, me pueden aplaudir, gracias. Disfruto mucho el aplauso porque en 2 minutos me van a estar silbando. Bueno, entonces, así como me peleo con todas las maestras, que en mi época no había nadie que decía eso, y ahora por suerte veo que hay más gente que dice que no hay que mandar deberes en la escuela, ¿tá? Así como digo eso, ¿tá?
ahora viene la parte que me van a silbar, digamos, yo creo que la educación, el final de la educación secundaria y la educación terciaria tiene que ser durísima, durísima. Nadie me aplaude. Sabía. A ver, lo que digo es, lo que yo les traté de describir es, lo que yo les traté de describir es, en el mundo que les va a tocar, es un mundo que nadie tiene la vaca atada, va a ser un mundo muy duro. Entonces, la educación es una pretemporada, ¿tá? Para un mundo muy duro. Nosotros en el mundo del fútbol tenemos clarísimo que la pretemporada tiene que ser dura, ¿no? Imagínense si nosotros tenemos un equipo de fútbol que nos preparamos para un campeonato y el entrenamiento es ir a un spa, estar tirado todos los días en un sauna y después ir al campeonato. ¿Cómo no va a ir en el campeonato? Es decir, la pasamos bomba en la pretemporada, pero después en el campeonato no va a ir mal, ¿tá? Yo creo que lo tenemos que hacer al revés, digamos. Nosotros tenemos que pasar muy duramente la educación final de la educación secundaria y la educación terciaria, porque eso es lo que nos prepara para una vida muy dura. La vida que nos va a tocar, que les va a tocar a ustedes, es una vida dura, digamos. No, ni Facebook tiene la vaca atada, así que imagínense en cada uno de nosotros. Así que la pretemporada es absolutamente fundamental. Por eso estoy a favor de que haya exámenes en quinto y sexto, que ahora parece que no hay, ese tipo de cosas. Bueno, yo voy en camino contrario contra eso. Además me encanta ir en el camino contrario, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que estoy de acuerdo que en la Facultad de Ingeniería hay exámenes de matemática que lo salva el 10%, digamos, es una carnicería, y a mí me parece muy bien, digamos. A mis hijos no les gusta, pero eso es lo que te permite después ir a la vida real. Por ejemplo, les cuento una historia. Cuando yo pasé por esa Facultad de Ingeniería que era una carnicería, cuando consigo uno de mis primeros trabajos, estaba bastante complicado, y en un momento me mandan a Brasil y había que estudiar un nuevo lenguaje de programación que nadie conocía, ¿tá? Todos en ese equipo se quedaron esperando, ¿tá?, que viniera alguien de Estados Unidos a entrenarlos en ese lenguaje de programación. ¿Qué hice yo? Lo que venía haciendo en la facultad, digamos, no hice nada raro, para mí era absolutamente normal, y para los brasileros era una cosa totalmente de loco, que le dije, dame el manual, digamos, que no venga nadie a enseñarme, dámelo, lo voy a leer. Si yo había pasado cálculo 2, o análisis matemático 3, entonces leerme un libro sobre un lenguaje de programación era, ya me había comido bastante ladrillo, era en realidad una galletita, digamos. Y cuando vino el instructor, en realidad yo sabía a la misma par que el instructor, digamos. ¿Por qué? Simplemente porque había estado entrenado en ese tipo de situaciones. Así que bueno, yo creo que es súper importante para ustedes que cualquiera la carrera que elijan, cualquiera cosa, se tienen que someter a un estrés de hacer cosas difíciles, se tienen que someter a cosas que les parecen imposibles, a exámenes que les parecen imposibles, porque si consiguen eso, después van a estar preparados para el campeonato de verdad, digamos. Y el campeonato de verdad es un campeonato que Uruguay, y ustedes como uruguayos van a tener mucho más oportunidades que las que tuve yo, mis padres o mis abuelos. Pero tiene que estar todo basado en el esfuerzo y en la preparación. Estimados amigos, muchas gracias. Acepto preguntas. Bueno, te comento que acá en el Varela tenemos hace un par de meses un taller de introducción a la programación en Java. Y bueno, y a mí personalmente me estaba interesando mucho y quería saber, a ver si puedes darme algún consejo, digamos, en relación a eso o a lenguajes que después puedo intentar aprender o ese tema. Bueno, mira, me parece muy bien. Si te gusta, aprendele. Java me parece un buen lenguaje. Python es otra opción que tenés. Cualquiera de los dos es muy bueno. Yo creo que hay toda
toda una discusión, si querés, un poco más profunda en este tema, que es, ¿hay que enseñar programación a todo el mundo o no, digamos, en educación secundaria? Yo tengo la opinión de que sí hay que hacerlo, pero no por las mismas razones que piensa todo el mundo. Es decir, no es por una cuestión laboral, no es que vos digas, porque la gente, si no le gusta programar, no le gusta programar, es como que querramos ser todos abogados. Lo que importa, me parece, es que el ejercicio de programar es un ejercicio de entrenamiento de una forma de pensar. Ahora se le llama pensamiento computacional a eso. Pero básicamente, digamos, básicamente lo que quiere decir es, la computadora es una cosa absolutamente tonta, horriblemente tonta, ¿tá? Entonces, vos le decís algo en un programa y nunca va a ser lo que vos querés. ¿Por qué? Porque no te expresaste bien y la computadora es tan tonta que no te entendió, digamos. Entonces, ese proceso de ir, digamos, de precisando tu forma de pensar para que una cosa tan tonta como una computadora te entienda, te ayuda, digamos, a tener una forma de pensar que te sirve para otras áreas. Yo creo que es un ejercicio, es un entrenamiento mental. Yo, por ejemplo, yo personalmente, que no tendría por qué hoy seguir programando, yo constantemente sigo programando. Me parece un ejercicio mental súper importante, digamos, es una forma de mantenerte, digamos, entrenado tu cerebro, ¿no? Me gusta que lo aplauda, que los mando a estudiar y me aplaude. Dale. Yo sé programar en Python y también creo que deberían poner, me olvidé la palabra, creo que también deberían poner programación en secundaria. Que ayer entramos a la página con el colegio y estaba como el mapa de donde estaban las sucursales, no sé cómo se llama. Y en algunas estaba la bandera y en otros solo estaba como el símbolo de Genexus. ¿Significa algo? Nosotros vendemos Genexus en unos 50 países del mundo, ¿tá? En algunos países tenemos oficinas directo nosotros y en otros vendemos por distribuidores. Cuando ve la banderita de Genexus es que tenemos oficinas. Si nosotros tenemos oficinas en Uruguay, en San Pablo, en Estados Unidos, en México, en Japón. Y ahora estamos abriendo una en Dubái. Esos son... He descubierto que me gusta dar charlas en el Varela. ¿Tenía? Una pregunta que capaz que es media descarada, pero yo creo que a varias personas acá le surgió la duda. En el mejor año de la empresa de Genexus, ¿cuál fue el ingreso más grande en el año? Bastante bueno, bastante bueno. Nos quedamos contentos. Una pregunta, ¿cómo se te ocurrió la idea de Genexus? Esa es una pregunta súper importante. Mira, digamos, yo creo que primero te cuento cómo se nos ocurrió y después la reflexión. ¿Cómo se nos ocurrió? Simplemente nosotros estábamos trabajando con mi socio Brogan Gonda en San Pablo y lo que estábamos haciendo era, nosotros estábamos trabajando en área de consultoría y estamos haciendo una tarea muy específica que llamaba diseño de base de datos relacional, es decir, una cosa muy concreta. Y decíamos, pero esto lo estamos haciendo de forma manual, no, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. Y a partir de eso fue que conseguimos hacer Genexus. La reflexión es, yo no creo a los tipos que se le ocurre la idea en un boliche o después de un partido de fútbol, que el loco dijo, yo creo que la forma que tenemos que hacer para mejorar el mundo es tal cosa.
Yo en general eso es una payada, es alguien que no se metió en el tema. Yo creo que, digamos, las innovaciones que terminan siendo son siempre de alguien que sabía, que era generalista, pero que de un tema conocía mucho en profundidad. Es decir, a mí, por ejemplo, viene mucha gente que me viene a contar ideas. Cualquiera que ustedes tengan ideas, están invitados, me pueden venir, recibo a todo el mundo que me venga a contar si tiene una idea. Pero, digamos, la primera pregunta que le hago es, no me cuenten la idea, decime del tema que me vas a hablar cuánto sabés. Si vos del tema que me vas a hablar estudiaste mucho y le dedicaste bastante tiempo, entonces escucho la idea. Si digamos, no, la verdad que no, pero se me ocurrió cuando venía en el ómnibus para acá, se me ocurrió que podría ser tal cosa, esa idea no tiene sentido. Lo más probable es que simplemente sea algo que no descubriste, que hay otra persona que ya lo está haciendo, o alguien descubrió que esa era una mala idea. Así que, digamos, las ideas se te ocurren porque de un tema tenés que saber mucho, y de ese tema le tenés que haber dedicado bastante. Por eso es súper importante, digamos, que busquen lo que yo llamo el camino de la pasión, es decir, busquen qué temas les gusta, qué tema para ustedes no están estudiando, qué temas que son simplemente están aprendiendo y les gusta y quieren seguir aprendiendo, digamos. En la medida que sigan profundizando en eso, ahí se les van a ocurrir ideas. Es decir que, para hacerte concreto, primero está aprender y después está la idea, no al revés. Por lo menos esa es mi opinión. No, yo tengo una inquietud por alguna de las cosas que yo no es la primera vez que lo escucho a usted, o escucho, por ejemplo, al ingeniero Grompone hablar, pero me llama la atención de que muchas veces se habla poco de una cuestión que quiero plantear y que converse con nosotros. Por lo general, se dan de alguna manera las pautas de cómo adaptarnos a ese mundo nuevo que está por venir. Y lo asumimos como que ese futuro es inexorable. GeneXus de alguna manera fue un éxito y una nave del cual nos hemos prendido muchos para salvarnos de, como yo digo, del país de las vacas, de los troncos y la soja. Pero me gustaría saber si en algún momento usted se planteó no adaptarse a ese mundo que estaba por venir, sino cambiar el mundo. Porque esa es una tarea importante que nosotros tenemos como docentes. No solamente darles herramientas a nuestros estudiantes para que se puedan adaptar a ese mundo, sino para que puedan construir el mundo que ellos quieren, no el que estamos acostumbrados nosotros a vivir o el que presuponemos que se va a venir. ¿Se entiende? Sí. Mirá, yo creo que no, la verdad que cada vez tengo menos la capacidad de predecir para dónde va el mundo, digamos. No sé si es inevitable las cosas que van a pasar. De hecho, digamos, parte de mi disciplina mental ha sido tratar de cada vez más no intentar predecir el futuro. Y es una disciplina mental dificilísima, digamos. Por ejemplo, para darle algo concreto, digamos, durante el Mundial de Fútbol en Rusia, me dediqué especialmente a hacer algo que casi me resultó imposible, que es no escuchar absolutamente a nadie que me dijera la predicción de cómo iba a resultar cada uno de los partidos. Era una pérdida de tiempo total. Si ustedes escuchan, la mayor parte de los programas deportivos están alrededor de predecir algo que no tienen la menor idea. Digamos, entonces yo creo que una de las grandes temas que hay que pensar para el futuro es de habilidades, es no intentar predecir el futuro. Digamos, ahora, por otro lado, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, construirlo. Digamos, es decir, hay una frase famosa que en software usamos mucho, dice, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Digamos, así que, digamos, yo cuando me refiero a... No me refiero mucho a que hay que adaptarse al futuro. Yo lo que me refiero es que hay que construirlo. Digamos, voy en esa línea de que hay que construirlo. Ahora, hay grandes líneas, hay grandes, si querés, megatendencias generales que en mi opinión son inevitables. Que así como el petróleo invadió el mundo y lo cambió todo, el software invade el mundo y lo está cambiando todo. Y eso
trae cambios radicales en todas las áreas, eso es inevitable. Yo soy, a ver, a mí me gusta este mundo, digamos, me gusta este mundo donde me toca vivir, me gusta vivir en un mundo que es un cambio de época, digamos, pero entiendo que haya muchísima gente que no quiera eso, digamos, y que bueno, que se resista o quiera ver otro tipo de cosas. El futuro decidirá, yo no sé decirlo, digamos, cuál es la posición correcta. Ahora, desde el punto de vista de la educación, yo creo que sí, lo que tenemos que tener es, bueno, ¿cuál es el mundo donde vamos a vivir? Y el mundo donde vamos a vivir, no sé exactamente cuál es, pero sí algunas cosas generales. Una de las cosas generales es que va a estar cambiando constantemente. Una de las cosas generales es que, digamos, las cosas que yo aprenda ahora, probablemente en 5 o 6 años no las use más o hayan sido falsas, digamos. Pero no me importa en la medida que me haya aprendido la capacidad de aprender, digamos, ¿no? Es decir, el aprender a aprender, digamos. En última instancia me parece que el final de la educación que tiene que haber una es perfeccionar la capacidad de pensamiento, y la otra es aprender a aprender, ¿no? La capacidad de pensamiento me refiero también a la capacidad crítica, ¿no? En un mundo que tenemos fake news por todos lados, cualquiera dice cualquier cosa, digamos, tener la capacidad de decir, esto tiene sentido o esto no tiene sentido, es el momento, ¿no? Digamos, es una habilidad absolutamente fundamental. Yo lo contaba el otro día, tenía una anécdota yo estoy trabajando desde hace un tiempo en tema de autos autónomos y tenía una duda de trigonometría, ¿no? Y la verdad que de la época de ustedes no tocaba nada de trigonometría y la verdad que no me acordaba si el coseno era el que estaba abajo o el coseno era el que estaba arriba. Y no me costó nada, digamos, entras en Google y me había costado 3 segundos descubrir que el coseno es el que está abajo. Digamos, nada, ¿tá? Por otro lado, si yo creo que la Tierra es plana, que no es redonda, que es plana y que se va moviendo hacia arriba, este es el mejor momento del mundo para creer eso. Hay un sitio, pueden entrar, se llama flatearth.com y ahí le explican, hasta le dan la física de por qué la Tierra es plana. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Cuál es el enorme desafío de la educación? No de Uruguay, sino me refiero del mundo, ¿tá? Así como están dadas las cosas, el sabio va a ser cada vez más sabio y el tonto va a ser cada vez más tonto. Y ese es un punto, digamos, que tenemos que ver de qué lado queremos quedar, ¿no? Digamos, pero, es decir, está todo planteado para que todos crean cualquier tipo de tonterías y para que todos creen cosas inimaginables y espectaculares. Tenemos que tratar de movernos, de quedarnos del lado de los sabios y del lado de los tontos. Bueno, mi pregunta venía más que nada por el lado de la innovación. Ahora que planteas lo importante que es en el mundo en el que vamos a vivir nosotros, el siempre seguir con una mente activa, una mente creativa, y siempre tener nuevas ideas, que en el proceso ese de innovación es muy probable que haya fracasos en el medio antes de llegar a un éxito. ¿Cómo aconsejarías o qué le dirías a alguien para poder manejar ese fracaso y seguir hasta lograr lo que uno quiere? En el camino de la innovación, la mayor parte del tiempo son fracasos. Es decir, la mayor parte del tiempo le estás cerrando al bizcochazo. Y muy de vez en cuando le embocás. Entonces, lo que tenés que, para mí me parece ahí, lo fundamental es, tenés que acotar la pérdida. Dado que muchas veces vas a estar perdiendo, lo que tenés que buscar es que cada vez que perdés poco, pero cuando ganás mucho. El ejemplo más claro de eso fue Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿tá? Si ustedes lo ven, desde afuera o leyendo la prensa, lo que van a ver es un tipo súper exitoso. Inventó la Mac, inventó el iPhone, el iPad. Ahora, si ustedes ven la vida de él, la mayor parte de las cosas que inventó fueron un fracaso. Digamos, el Apple I fue un fracaso, Apple III fue un fracaso, Apple Lisa fue un fracaso, Newton fue un fracaso. Es decir que si cuentan en cantidad de productos que hizo, la mayor parte de los productos fue un fracaso. Lo que pasa es que las pocas veces que le embocó a lo grande.
Entonces, esa es la posición que hay que tener. Es decir, hay que tener, digamos, si perdés, perdés poco, pero si ganás, ganás mucho. Esa posición de asimetría respecto a la incertidumbre es para mí el componente fundamental, la forma que tenés que encararlo. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial? ¿Qué pensás de la inteligencia artificial? Esta la sé, la otra no la sabía, pero esta la sé. A ver, es un tema, ahora todo el mundo, van a escuchar por todos lados que hablan de inteligencia artificial, ¿está? Y cuando hablan de inteligencia artificial, a ver, es mi área de especialización, es decir, yo dentro de ingeniería de sistemas me especialicé en inteligencia artificial. El tema es que cuando todo el mundo habla de inteligencia artificial, una cosa es lo que hablamos los especialistas, que tenemos una opinión muy concreta de lo que hablamos, y otra cosa es lo que entiende el resto de la gente. Y lo que entiende el resto de la gente cuando le hablan de inteligencia artificial, entiende que es un cerebro artificial. Es decir, que una máquina que tiene la misma capacidad que un cerebro de un humano. ¿Está? Bueno, no estamos ni cerca de poder hacer un cerebro artificial de un humano, pero no estamos ni cerca de hacer el cerebro artificial de un ratón, digamos. No tenemos la menor idea de cómo hacerlo. No, todavía, por increíble que parezca, no comprendemos cómo funcionan los cerebros de los mamíferos. No los comprendemos, digamos, en el sentido de poder hacer algo artificial. Yo, por ejemplo, un riñón, comprendemos cómo funciona un riñón a la perfección. Tanto comprendemos cómo funciona que somos capaces de hacer un riñón artificial. Un corazón, podemos hacer un corazón artificial, digamos, será más grande, pero sabemos hacerlo. No tenemos la menor idea cómo funciona el cerebro de un mamífero, pero cuando le digo no tenemos la menor idea, no tenemos la menor idea. Es decir, todavía estamos descubriendo un montón de cosas. El sistema nervioso central de un mamífero es una cosa súper interesante. Por ejemplo, una de las cosas que tiene es súper homogénea. Entonces, digamos, es tan raro, digamos, la neocorteza cerebral es exactamente igual para recibir órganos sensores de los oídos que de la vista, exactamente igual. Entonces tendría que haber un algoritmo igual, porque si usa lo mismo, tiene que haber, pero no sabemos cuál es, y no estamos ni cerca. Entonces, cuando hablan de inteligencia artificial, olvídense, no son las cosas de las películas, no es el genio que te va a destruir y que de Terminator ni nada por el estilo. Ni siquiera, ya te digo, ni siquiera es como un ratón artificial, no podemos hacer un gato artificial, estamos lejos de eso. No quiere decir que hayan habido avances en inteligencia artificial, pero en otro sentido, digamos. El sentido que hay es, las máquinas están aprendiendo a ver. ¿Tá? Antes no veías, es decir, vos le presentabas una foto y no entendían lo que había en una foto. Ahora, una máquina, gracias a estas técnicas de inteligencia artificial, yo le muestro una foto y reconoce que hay una cara, o que hay una persona, o que hay una mano, o que hay una botella de Coca-Cola. El punto es que no ven de la misma forma que vemos los humanos. Nosotros, el cerebro del humano, reconoce cualquier objeto que nunca vio en su vida y lo reconoce a la perfección. Yo de repente nunca vi esto y enseguida lo reconozco. Una máquina de inteligencia artificial no. La única forma que tiene para ver algo, tiene que haber visto fotos de objetos similares muchas veces. Cientos de veces, miles de veces, cientos de miles de veces. Es decir, que para ver una cara, tiene que haber visto por lo menos fotos de 500.000 personas diferentes para reconocer que esta es una cara de un humano. Así que, digamos, cuando se habla de inteligencia artificial, lo que tienen que empezar es, en realidad son miles de datos que se necesitan para entrenar algo que va a empezar, máquinas que van a empezar a ver. De la misma manera que van a empezar a ver, van a empezar a hablar, van a entender más. Pero no son, y estamos recontra lejos de lo que se llama la inteligencia artificial general, que es imitar a un cerebro. No tenemos la menor idea, inteligencia artificial no es un cerebro artificial. Bueno.